Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Reiter y bueno, agradezco a Carlos Cáceres esta oportunidad de hablar sobre un tema, un concepto psicoanalítico en unos minutos, tomar unos minutos para esto. Y el concepto que vamos a hablar es Edipo. Bueno, es un concepto absolutamente central, obviamente. Sé que va a haber varios videos. Yo lo voy a encarar, vamos a ir directo con una pregunta polémica que es la siguiente. ¿Hay que descartar el complejo de Edipo? O sea, ¿el complejo de Edipo sigue siendo o no una herramienta conceptual válida para nuestro trabajo diario como psicoanalistas? Hay, digamos, desde muy temprano en la historia del psicoanálisis ha sido cuestionada la validez o la universalidad del complejo de Edipo, ¿no? Primero, bueno, hay muchos, no los voy a poder resumir ni los tengo todos presentes en este momento, pero está el cuestionamiento antropológico, ¿no? Que viene de la mano de Malinowski, por ejemplo, de cuestionar si ese complejo es una estructura universal de constitución de la subjetividad o está vinculada a determinadas culturas que indudablemente, digamos, la idea de Edipo está muy vinculada o está contada, digamos, en función de cierto tipo de familia. Pero, digamos, no en todas las culturas la familia y el parentesco se establecen del mismo modo. Entonces ahí surge la pregunta si en esas otras modalidades hay Edipo o no hay Edipo, o qué sería el Edipo en esas otras modalidades. Después tenemos otro hito muy importante de cuestionamiento del complejo de Edipo, que es cuando Deleuze y Guattari sacan este libro tan importante, me parece a mí, tan inspirador, que es justamente el anti-Edipo, ¿no? Donde, digamos, justamente cuestionan algunos aspectos del Edipo. Bueno, no me voy a meter con ese libro que es sumamente complejo, pero digamos que marca como hitos donde se empieza a cuestionar, digamos, Edipo como una matriz conceptual válida o, esto también me parece que es importante, como una matriz exhaustiva de explicación de la clínica psicoanalítica. Lo de exhaustiva me parece importante, porque digamos, me parece que una de las cosas que denuncian Deleuze y Guattari, me parece no, una de las cosas que denuncian Deleuze y Guattari es lo que ellos llaman el familiarismo, que quiere que, hasta donde yo lo entiendo al menos, se refiere a que todo sea explicado en términos edípicos, lo cual en este caso es bastante homologable en términos familiares, en donde todo queda, digamos, circunscripto a la unidad familia, como si esta unidad familia no estuviese abierta hacia el mundo y hacia todas las otras variables que atraviesan a la familia y que abren la familia. O sea, la familia no es nunca una unidad cerrada y además hay muchas formas de familia. ¿Sí? Y después hay otro cuestionamiento que es el que yo por ahí más indagué y más me interesó, que es el que viene de tanto de los feminismos como de las disidencias sexuales, que van a cuestionar varias cosas, entre ellas una que yo trabajo bastante en un libro que escribí, que es el complejo de Edipo como un dispositivo heteronormativizador. ¿Qué quiero decir con esto? Que el complejo de Edipo puede ser, y de hecho funciona muchas veces, como un dispositivo normalizador que, digamos, que más que contar lo que se escucha, prescribe lo que debe ser, y lo que debe ser es llevar a estos sujetos, digamos, al niño, a la niña, a la heterosexualidad. ¿Sí? A partir de ahí leer como desviación o patología todas las otras formas que toma la sexualidad humana, todas las variantes o como quieran llamarlas de la sexualidad humana. O sea que la teorización del Edipo tiene por lo menos dos peligros importantes de tener en cuenta, que son el familiarismo y la heteronorma. Entonces, a partir de ahí se plantea esta pregunta. Entonces ya no nos sirve el Edipo, o sea, no es algo que no constituye una herramienta clínica útil, válida en este momento. Bueno, yo creo que depende mucho que entendamos por complejo de Edipo. La respuesta que podemos dar a esa pregunta
me parece que depende mucho de a qué estemos nombrando como complejo de Edipo. Si estamos viendo el aspecto complejo de Edipo como dispositivo heteronormativizador, por favor, sí, descartémoslo totalmente, porque es un lastre que tiene el psicoanálisis y es un lastre muy dañino para mucha gente. ¿Sí? Pero el tema es si el complejo de todo lo que está englobado en el concepto complejo de Edipo se puede resumir en ser ese dispositivo heteronormativizador. ¿Cómo un sujeto se constituye en un ser sexual, un ser, digamos, que de alguna manera aporta alguna forma de erótica a partir del atravesamiento de esta experiencia que podemos llamar complejo de Edipo? Porque lo que sí me sigue pareciendo que absolutamente es así, es que la libidinización de la criatura humana se produce en el marco de las relaciones libidinales con lo que voy a llamar los padres, pero, digamos, incorporando que los padres no implican necesariamente, y este es otro de los problemas de la tradición psicoanalítica, no implica necesariamente papá, mamá. O sea, los padres son los cuidadores. Pueden ser papá, mamá, pueden ser mamá, mamá, pueden ser papá, papá, puede ser tres. O sea, hay muchas mutaciones en este momento en la forma que toman los dispositivos familiares, o, mucho mejor dicho, están siendo visibles la variedad de familias que siempre existió, y hay una manera tradicional de pensar el complejo de Edipo que tiene que ver con esta vertiente heteronormativa, que es la de pensar la familia necesariamente como papá, mamá, y en una versión de papá, mamá, donde la genitalidad de papá y mamá juega un rol muy importante en la constitución, en el deseo de ese hijo y en el modo como ese hijo va a asumir o no identidades y sexualidades. En ese punto yo creo que el gran aprendizaje que tenemos por hacer, el gran aprendizaje, es el de las familias homoparentales, que, digamos, nos van a enseñar muchísimo de cuánto influye el Edipo y cuánto no influye, o cuál es el límite de lo edípico en la constitución de los sujetos, y en particular en la constitución de los sujetos como seres sexuados. Pero, digamos, resumiendo, pues se me está acabando el tiempo, pero creo sí que cualquier sujeto, digamos, se constituye como ser sexual en ese dispositivo o en esas relaciones de de mucha intensidad pulsional, deseante, afectiva, que se da en la relación con lo que yo llamo los padres, que, como dije, ahí puede ser algo muy, muy variado. Y lo que sigue siendo vigente, absolutamente para mí, es que sigue siendo muy importante en el armado de la neurosis la relación con los padres. No hay que olvidarse que el sujeto se constituye en esa relación con los padres. No son cualquiera, digamos, no son un personaje más de la vida. Y de hecho voy a decir, en el síntoma suele estar muy presente la relación con los padres. En el fantasma erótico, cuando se puede llegar a analizarlo, siempre tiene un fuerte componente edípico. Y voy a dar un último ejemplo que es como un ejemplo un poco más indirecto, pero pregúntenle a cualquier persona que haya hecho un coming out cuál es el coming out que más les costó hacer, y muy posiblemente se encuentren que es el coming out con los padres. Me parece que el psicoanálisis nombra a Edipo toda esa intensidad afectiva pulsional que hay en la relación con los padres, y eso me parece que sigue siendo vigente y sigue siendo muy importante. Bueno, muchísimas gracias.